Si tienes más de 60 años, hay un movimiento cotidiano que podría parecer saludable, incluso inofensivo, pero que podría estar aumentando tu riesgo de sufrir un derrame cerebral, sin dolor, sin advertencia, sin segunda oportunidad. Imagina irte a dormir sintiéndote perfectamente bien y despertar, de repente, sin poder hablar, mover tu brazo o reconocer a tu familia. Como médico especializado en el cerebro, con más de 3 décadas tratando pacientes que han sufrido derrames, te puedo asegurar que las historias que más me persiguen no son las causadas por fumar o comer mal. No. Lo que realmente me impacta es ver cómo rutinas y ejercicios recomendados por años, movimientos que parecían diseñados para ayudarte a envejecer con salud, se convierten en trampas invisibles para el cerebro. Hoy voy a contarte cuáles son los 9 ejercicios más comunes que pueden estar poniendo tu salud cerebral en riesgo, aunque te sientas fuerte, aunque pienses que haces todo bien. Porque en esta etapa de la vida, lo que antes era sano, ahora puede ser peligroso. Y esto, créeme, puede ser el consejo de salud más importante que escuches este año. ¿Quieres proteger tu independencia y calidad de vida? ¿Te has preguntado si algo tan sencillo como estirarte, levantar una caja o hacer yoga podría realmente cambiar tu destino de un día para otro? Quédate conmigo. Porque la información que compartiré puede salvarte la vida a ti o a alguien que amas. Antes de empezar, si no estás suscrito al canal, te recomiendo hacerlo ahora mismo y activar la campanita para que no te pierdas ningún consejo de salud diseñado especialmente para ti. Y si en algún momento este video te resulta útil, te pido que lo hagas saber en los comentarios escribiendo un 1. Si no, pon un 0 para saber cómo puedo mejorar el contenido para ti. Muchos creen que el mayor peligro está en el cigarrillo o en la comida chatarra. Pero la realidad es otra. Algunos de los ejercicios que más se recomiendan a adultos mayores pueden estar acelerando el riesgo de sufrir un derrame cerebral, especialmente cuando se hacen en el momento equivocado o de la manera equivocada. ¿Por qué un simple estiramiento podría hacer tanto daño? ¿Qué cambios ocurren en tu cuerpo después de los 60 que transforman movimientos seguros en riesgos ocultos? Prepárate, porque la respuesta te va a sorprender. El peligro oculto en movimientos diarios. Durante años, la medicina y el sentido común nos han enseñado que la clave para envejecer bien es mantenernos activos, movernos cada día, hacer ejercicio y no dejar que la edad nos detenga. Y en gran parte, eso es cierto. Pero aquí viene el gran giro. Lo que nadie dice es que, después de los 60, el cuerpo ya no responde igual. Lo que antes era saludable, puede transformarse en una amenaza silenciosa para tu cerebro. Y no es para asustarte, es para abrirte los ojos a una verdad que muy pocos médicos explican de manera clara. Piensa en esto. Al pasar de los 60 años, los vasos sanguíneos pierden elasticidad, el corazón ya no bombea con la misma fuerza y los sensores que regulan el flujo sanguíneo al cerebro, llamados varorreceptores, se vuelven más lentos y menos precisos. Todo eso significa que, ante ciertos movimientos o ejercicios, tu cerebro puede quedar momentáneamente sin el oxígeno que necesita para funcionar. Y ese breve instante puede ser suficiente para que se formen coágulos o que aumente la presión hasta un punto peligroso. Quizás creciste con la idea de que estirarte al despertar, inclinarte para tocar los pies, hacer yoga, caminar todos los días, o levantar cosas de tu casa era siempre beneficioso. Pero la realidad es que, con los cambios propios del envejecimiento, muchos de estos movimientos pueden convertirse en verdaderos detonantes de un derrame cerebral, sobre todo si no se adaptan a tu nueva realidad fisiológica. Lo más sorprendente es que los riesgos no suelen venir acompañados de dolor o de una señal clara de alarma. De hecho, la mayoría de las veces todo parece estar bien, hasta que, de pronto, no puedes hablar, no puedes mover una parte de tu cuerpo o pierdes la conciencia. No es una cuestión de debilidad ni de falta de ganas, es pura biología. El cuerpo después de los 60 cambia, y ese cambio exige una nueva estrategia para moverte y cuidar tu salud cerebral. Por eso, en este video, quiero que mires tus movimientos diarios con nuevos ojos. Vamos a analizar, uno por uno, los ejercicios y rutinas más comunes que pueden estar poniendo en jaque tu bienestar, y sobre todo,
te voy a mostrar cómo puedes protegerte y mantenerte independiente por muchos años más. Ejercicio 1. Inclinaciones y estiramientos hacia adelante. Entre todos los movimientos que parecen inofensivos, hay uno que podría ser el más peligroso y el menos sospechado: inclinarte hacia adelante para tocarte los pies, recoger algo del suelo o estirarte después de despertar. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces lo has hecho pensando que era lo mejor para tu flexibilidad y salud? Déjame contarte la historia de un paciente que jamás olvidaré. El señor Eduardo Milstone, de 74 años, era un profesor jubilado, amante de la historia y de los pequeños rituales de cada mañana. Todos los días, apenas se levantaba, estiraba la espalda inclinándose hacia adelante y tocando sus pies unas 5 o 6 veces. Para él, era un símbolo de juventud y vitalidad. Un día, después de su estiramiento habitual, sintió un ligero mareo, pero lo ignoró. Horas más tarde, mientras cuidaba el jardín, se desplomó de repente. Cuando llegó al hospital, no podía mover el brazo ni la pierna derecha. Los estudios mostraron que había sufrido un derrame cerebral isquémico. Un coágulo había bloqueado el flujo sanguíneo hacia la zona del cerebro que controla el movimiento. ¿La causa? Su presión arterial había bajado demasiado esa mañana, y su sangre estaba más espesa de lo normal por una leve deshidratación. ¿Cómo puede algo tan cotidiano llevar a una situación tan grave? La clave está en los varorreceptores, esos sensores que regulan el flujo de sangre hacia el cerebro. Con los años, pierden sensibilidad y, cuando te inclinas rápido hacia adelante, la sangre baja hacia las piernas y tu cuerpo no reacciona lo suficientemente rápido para devolverla al cerebro. Puede que sientas un pequeño mareo, o puede que no sientas nada, pero por dentro, el cerebro está sufriendo una caída momentánea en el oxígeno. Si esto se repite con frecuencia, el riesgo de que se formen coágulos aumenta, sobre todo si además hay deshidratación o tomas medicamentos para la presión. El gran problema es que estos pequeños coágulos pueden pasar desapercibidos hasta que uno bloquea una arteria importante. De pronto, lo que parecía un simple estiramiento termina con una pérdida de fuerza, problemas para hablar o incluso una parálisis permanente. El señor Eduardo recuperó parte de su movilidad con meses de rehabilitación, pero nunca volvió a usar su mano derecha como antes. En sus propias palabras: pensé que estirarme me estaba salvando, pero casi me cuesta la vida. Esta historia no es para asustarte, sino para abrirte los ojos. El cuerpo después de los 60 años necesita rutinas adaptadas. Un movimiento que te hacía sentir bien a los 40 puede ser peligroso a los 70, especialmente si estás deshidratado o tomas medicamentos para la presión. Si debes agacharte, hazlo despacio, respirando profundamente, y si es posible, siéntate en una silla para ponerte los calcetines o zapatos en vez de inclinarte desde la posición de pie. Y algo clave: si sientes mareo al inclinarte, detente de inmediato. Ese no es un síntoma menor. Es tu cerebro enviando una señal de alerta. La verdadera amenaza no es el estiramiento dramático, sino la acumulación silenciosa de caídas de presión y pequeños coágulos. Los derrames cerebrales más devastadores no suelen avisar con dolor intenso, sino que llegan después de rutinas aparentemente saludables hechas sin la adaptación necesaria. Y si este simple estiramiento puede poner en riesgo a tu cerebro, imagina lo que puede pasar con posturas más extremas, como las del yoga invertido, que llevan el flujo de sangre directamente a la cabeza. No te desconectes, porque lo que viene puede salvarte la vista, el habla y hasta tu independencia. Ejercicio 2. Posturas de yoga invertidas. El yoga es famoso por sus beneficios para el cuerpo y la mente, y para muchos adultos mayores se ha convertido en una rutina esencial para sentirse ágiles y mantener la calma. Sin embargo, hay un tipo de postura que, en vez de rejuvenecer, puede poner tu cerebro en grave riesgo: las posturas invertidas. Quizá las has visto o incluso practicado: piernas arriba en la pared, postura del perro hacia abajo o simplemente doblar la cabeza por debajo del corazón. Se promocionan como movimientos relajantes, pero para quienes tienen más de 60 años, estas posturas pueden generar un aumento súbito de la presión dentro del cráneo, y con ello,
una cadena de problemas invisibles que pueden terminar en un derrame cerebral. Déjame contarte la historia de la señora Evelia Torres, de 74 años, una maestra jubilada llena de energía, apasionada por las manualidades y la vida sana. Cada martes y jueves, Evelia participaba en un grupo de yoga suave para adultos mayores. Le encantaba el ambiente, la música tranquila y la sensación de comunidad. Pero un día, durante una postura en la que apoyó las piernas en la pared y bajó la cabeza, sintió un dolor agudo detrás de los ojos. No le dio importancia y siguió con la clase. Esa noche, su hija la encontró confundida, sin poder hablar claramente y con la mirada perdida. En el hospital, los estudios mostraron una pequeña hemorragia en la parte posterior del cerebro, justo donde un aumento de presión puede causar un daño silencioso pero devastador. En su caso, la combinación de medicamentos para la presión y la postura invertida crearon la tormenta perfecta. Los vasos sanguíneos ya no eran tan elásticos y no pudieron soportar la presión extra. Se formó un coágulo, el vaso se rompió, y el daño fue inmediato. Evelia sobrevivió, pero perdió parte de la visión de un ojo y sufre problemas de lenguaje. Lo más doloroso es que nadie le advirtió que, aunque el yoga es suave, ciertas posturas pueden ser todo menos seguras para un cuerpo que ya ha cambiado con la edad. Nadie le preguntó si tenía antecedentes de hipertensión, ni le explicó que al bajar la cabeza por debajo del corazón, la sangre se acumula en el cráneo y la presión se dispara. El problema con las posturas invertidas es que la autorregulación cerebral ya no es igual que antes. Cuando eres joven, el cuerpo compensa rápidamente cualquier cambio de posición. Pero al envejecer, incluso unos minutos con la cabeza abajo pueden provocar que la sangre se acumule y que el oxígeno no circule correctamente. Si hay hipertensión, aneurismas ocultos, o si se toman medicamentos que alteran la presión, el riesgo se multiplica. ¿Qué puedes hacer para protegerte? Primero, pregunta siempre si el instructor está capacitado en entrenamiento para adultos mayores. Si tienes antecedentes de problemas cardiovasculares o neurológicos, evita cualquier postura que lleve tu cabeza por debajo del corazón. Prefiere las alternativas sentadas o acostadas, que ofrecen los mismos beneficios sin riesgos extremos. Y si sientes mareo, presión detrás de los ojos o fatiga al terminar una sesión, escucha a tu cuerpo. No está exagerando, está enviando una advertencia. La lección es clara. El yoga puede ser tu aliado, pero solo si adaptas las posturas a tu realidad actual. Y si creías que los riesgos solo están en los ejercicios complicados, espera a conocer el próximo peligro oculto. Levantar algo tan común como una bolsa del supermercado o una caja puede elevar tu presión en segundos y desencadenar un derrame sin que te des cuenta. Ejercicio 3. Levantar objetos pesados. Nada da más orgullo que sentirte autosuficiente en tus propios años dorados. Llevar las bolsas del súper, ayudar con las cajas de la despensa o cargar a tus nietos. Pequeñas acciones que parecen confirmar que sigues siendo fuerte, capaz y útil. Pero aquí está el problema oculto. Levantar peso de repente, sin preparación o con un esfuerzo brusco, puede desencadenar un aumento peligroso de la presión arterial en cuestión de segundos, incluso si el objeto no es tan pesado. Te cuento el caso de don Jorge Piquet, bombero retirado de 82 años. Siempre fue símbolo de fortaleza y nunca pidió ayuda. Un día cualquiera, decidió bajar una caja llena de latas del coche. Nada fuera de lo normal. Sin embargo, en medio del levantamiento, sintió un dolor intenso en la cabeza, perdió la fuerza en el brazo y se desplomó. En urgencias, el diagnóstico fue claro: derrame cerebral isquémico, provocado por un coágulo que viajó hasta una de las arterias más importantes del cerebro. ¿Qué ocurrió? La presión se disparó de golpe y un pequeño pedazo de placa arterial, acumulada durante años, se desprendió y bloqueó el paso de sangre en el cerebro. Esto sucede porque, al levantar objetos pesados, mucha gente sin darse cuenta contiene la respiración y hace fuerza. Esto se llama maniobra de Valsalva, y genera una ola de presión que afecta directamente a los vasos sanguíneos, incluyendo los que alimentan al cerebro. Para un cuerpo joven, esto suele ser tolerable. Pero con arterias más rígidas, pequeñas lesiones o años de hipertensión,
ese aumento de presión puede ser el desencadenante de una emergencia médica. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? No necesitas levantar una pesa de gimnasio para estar en riesgo. He visto accidentes desencadenados simplemente por cargar la bolsa del mandado, un balde de agua o incluso a un nieto jugando. A veces basta una mala postura, o el deseo de no pedir ayuda, para poner en peligro lo que más valoramos, nuestra independencia y calidad de vida. Lo más alarmante es que la mayoría de las personas no sienten dolor ni molestias inmediatamente. Puede parecer solo cansancio, o un leve mareo, pero en realidad, el daño ya puede estar hecho, un vaso sanguíneo dañado, una pequeña fisura, o un coágulo suelto. En minutos, la persona puede perder la capacidad de hablar, moverse o incluso quedar con secuelas permanentes. El mensaje aquí no es que dejes de ser independiente, sino que seas inteligente y cuidadoso. No te arriesgas por pedir ayuda, al contrario, la prudencia te protege. Utiliza carritos, divide el peso en varias bolsas, y nunca dudes en pedir apoyo para cargar objetos voluminosos. Siempre piensa en el futuro y en quién depende de ti. Y muy importante, nunca contengas la respiración mientras haces fuerza. Exhala lentamente durante el esfuerzo. Si te sientes mareado, débil o tienes presión en el pecho o cuello después de cargar algo, tómalo en serio. Detente y busca ayuda, no es solo fatiga, podría ser un aviso silencioso del cerebro. Don Jorge sobrevivió, pero hoy camina con andador y habla mucho más despacio. Conserva la lucidez, pero perdió parte de su movilidad y su independencia. Siempre me repite, por orgullo, me costó todo lo que más valoraba. Recuerda, tu fuerza no se mide en kilos levantados, sino en tu capacidad de protegerte y tomar decisiones sabias. No te definas por lo que cargas, sino por tu voluntad de cuidarte. Y si un simple esfuerzo físico puede ser tan peligroso, ¿qué pasa cuando el riesgo surge del movimiento más común y cotidiano de todos? ¿Levantarse de la silla? Quédate, porque el siguiente error es uno que probablemente haces varias veces cada día y puede cambiar tu vida en cuestión de segundos. Ejercicio 4. Levantarse rápidamente de una silla. Hay movimientos tan automáticos que ni siquiera los piensas. Te levantas de la mesa después de comer, te paras de la silla para contestar el teléfono, te pones de pie para ir al baño. Lo haces una y otra vez, todos los días. Sin embargo, a partir de los 60 años, este simple acto puede convertirse en un riesgo oculto para tu cerebro, especialmente si lo haces de forma rápida y sin apoyo. Quiero que escuches la historia de la señora Carolina Jensen, una directora de escuela retirada, siempre activa y comprometida con mantenerse independiente. Por recomendación de su fisioterapeuta, comenzó a practicar ejercicios de sentarse y pararse de la silla para mejorar su equilibrio y fuerza en las piernas. Al principio, todo iba bien. Pero una mañana, tras una serie de repeticiones rápidas, se puso de pie con prisa y sintió una extraña debilidad en todo su cuerpo. En cuestión de segundos, la mitad de su cuerpo perdió fuerza y su discurso se volvió confuso. En el hospital, los estudios mostraron un derrame cerebral isquémico causado por un coágulo alojado en una arteria cerebral crítica. Su análisis de sangre reveló signos de inflamación y deshidratación leve. El origen: levantarse demasiado rápido, sin permitir que la sangre regresara a su cerebro de manera adecuada. ¿Qué ocurre realmente en el cuerpo cuando te levantas rápido? Al pararte de golpe, la gravedad hace que la sangre baje hacia las piernas y los órganos inferiores. Cuando eres joven, el cuerpo compensa enseguida, ajustando la presión y enviando sangre de vuelta al cerebro. Pero después de los 60, esa reacción se vuelve más lenta y débil. Si tienes hipertensión, diabetes, tomas diuréticos o medicamentos para el corazón, o simplemente si no has tomado suficiente agua, el cerebro puede quedar unos segundos sin oxígeno suficiente. En esos segundos, puedes sentirte mareado, desorientado o incluso desmayarte. Pero a veces, sin desmayarte, se puede formar un coágulo que viaje y cause un daño cerebral grave. A esto se suma que muchos adultos mayores suelen levantarse después de largos periodos sentados, ya sea tras ver la televisión o leer.
La circulación se vuelve aún más lenta y vulnerable. No es raro que una persona se sienta un poco borracha o desorientada tras levantarse de golpe. Ese síntoma jamás debe ignorarse. Por eso es tan importante cambiar la manera en que te levantas. No lo hagas de golpe. Antes de ponerte de pie, apóyate en los brazos de la silla si puedes, respira profundo y espera un par de segundos antes de caminar. Permite que tu cerebro se adapte al cambio de postura. Si alguna vez te sientes mareado, siéntate de inmediato, hidrátate y no ignores esa señal. Muchos programas para adultos mayores recomiendan precisamente este ejercicio de levantarse y sentarse repetidamente, pero muy pocos advierten de los riesgos de hacerlo demasiado rápido o sin apoyo. Si tu terapeuta te recomienda estos movimientos, asegúrate de realizarlos de manera pausada y controlada, escuchando siempre a tu cuerpo. ¿Y qué puedes hacer si vives solo o tienes miedo de perder el equilibrio? Coloca siempre una silla firme cerca, apóyate en una mesa o llama a un familiar cuando tengas que levantarte después de estar mucho tiempo sentado. Aprovecha para tomar agua antes de levantarte. Mantenerse hidratado ayuda a que la sangre circule mejor y reduce los riesgos. La señora Carolina logró recuperarse con esfuerzo, pero aún tiene dificultades para caminar y hablar fluidamente. Su familia ahora la acompaña y supervisa estos ejercicios, adaptándolos a su nuevo ritmo. La lección es simple, pero vital: la prisa es enemiga del cerebro. Cambiar la velocidad y la forma en la que te levantas puede proteger tu independencia por muchos años más. Y si crees que el riesgo termina aquí, prepárate, porque el siguiente movimiento peligroso es uno de los más recomendados, pero también uno de los más traicioneros si lo haces bajo el calor o la humedad: caminar. Ejercicio 5. Caminar bajo calor o humedad. Caminar es uno de los ejercicios más recomendados para la salud, especialmente en la tercera edad. Salir a dar un paseo matutino, estirar las piernas, respirar aire fresco, todo parece indicar que no hay ningún riesgo. Pero ¿sabías que caminar bajo el calor o la humedad puede transformar ese hábito saludable en un peligro silencioso para tu cerebro? Te comparto el caso de don Hernán Durán, cartero retirado de 84 años y ejemplo de disciplina. Cada día, después de comer, recorría varias calles de su vecindario. Era su ritual, y jamás faltaba, sin importar la estación del año. Pero un verano especialmente caluroso, después de una caminata, se fue a dormir y al despertar, no pudo levantarse. No podía hablar bien y su brazo derecho estaba inmóvil. En el hospital, el diagnóstico fue claro: derrame cerebral isquémico, provocado por un coágulo que se formó debido a la deshidratación y la espesura de la sangre tras el ejercicio en clima cálido. Don Hernán había sudado más de lo normal, pero no repuso líquidos. Sus arterias, ya rígidas por la edad, no pudieron adaptarse y la sangre más densa favoreció la formación del coágulo. ¿Por qué pasa esto? A medida que envejecemos, la sensación de sed disminuye y el cuerpo pierde la capacidad de regular bien su temperatura y líquidos. Además, muchos adultos mayores toman medicamentos como diuréticos o fármacos para la presión, que aumentan el riesgo de deshidratación. Cuando caminas bajo el sol o con mucha humedad, sudas más de lo que te das cuenta, tu sangre se espesa, la circulación se hace más lenta y, en vez de oxigenar el cerebro, puedes favorecer la formación de coágulos. No se trata de dejar de caminar, sino de hacerlo de forma inteligente. ¿Cómo te proteges? Hidrátate antes y después de salir. Si el día está muy caluroso o húmedo, elige caminar en las horas más frescas. Lleva agua contigo y añade una pizca de sal o toma agua de coco para reponer electrolitos. Haz pausas durante la caminata, busca sombra y no sientas presión por cumplir una meta de pasos si el clima no lo permite. Si después de caminar te sientes débil, seco, con boca pastosa o mareado, no lo ignores. Son señales de tu cuerpo advirtiéndote. Don Hernán sobrevivió, pero ahora necesita asistencia para caminar y debe tener mucho más cuidado con su hidratación. Su experiencia sirve como recordatorio para todos. Incluso los hábitos más sanos requieren adaptaciones en la tercera edad para seguir siendo seguros.
Protégete y ayuda a otros a entender la importancia de escuchar a su cuerpo y de respetar los límites que impone el clima. Ejercicio 6. Rotaciones bruscas de cuello. ¿Alguna vez has sentido el cuello rígido después de dormir o de estar mucho tiempo sentado? Seguro te han recomendado girar o rotar suavemente la cabeza para aflojar los músculos. Parece inofensivo, pero para muchos adultos mayores, los círculos de cuello o rotaciones bruscas pueden convertirse en un movimiento extremadamente peligroso. Déjame contarte la historia de don Denis Loya, de 72 años, músico jubilado y siempre entusiasta del bienestar físico. Cada mañana, después de lavarse los dientes, solía hacer rotaciones de cuello para mantener la flexibilidad. Un día, mientras giraba el cuello de forma circular, sintió un chasquido detrás de la oreja y un mareo repentino. En segundos, perdió la coordinación y no podía hablar claramente. En urgencias, el diagnóstico fue una disección de la arteria vertebral, una pequeña ruptura en una arteria profunda del cuello, que produjo un coágulo y un derrame cerebral en la zona del equilibrio y la coordinación. ¿Por qué pasa esto? Las arterias vertebrales, que llevan sangre al cerebro, pasan por canales estrechos en la columna cervical. Con los años, se vuelven más frágiles y menos elásticas, sobre todo si tomas medicamentos como anticoagulantes, estatinas o si tienes antecedentes de hipertensión. Cuando haces círculos amplios o bruscos con la cabeza, puedes estirar estas arterias más de la cuenta. Basta un mal giro o una rotación rápida para provocar una microfisura interna, donde se forma un coágulo que puede viajar y causar un daño devastador. ¿La recomendación? Evita las rotaciones completas de cuello, especialmente las que involucran movimientos bruscos o circulares. En lugar de eso, gira la cabeza suavemente de un lado a otro, manteniendo siempre el rango natural de movimiento y sin forzar. Si sientes mareo, chasquidos o un dolor nuevo en el cuello, detén el ejercicio de inmediato. Don Denis sobrevivió, pero desde entonces usa silla de ruedas y solo puede tocar el piano con una mano. Su historia es una advertencia. Un movimiento aparentemente sencillo puede cambiar tu vida en segundos. Cuida tu cuello como tu mejor tesoro. Y recuerda, si este estiramiento puede ser tan riesgoso, espera a conocer el siguiente: los entrenamientos de alta intensidad, que prometen juventud pero pueden sobrecargar tu cerebro y tu corazón en segundos. Ejercicio 7. Rutinas de alta intensidad, HIIT. En los últimos años, el entrenamiento de alta intensidad, conocido como HIIT, ha ganado mucha popularidad, incluso entre personas mayores gracias a videos y programas que prometen quemar grasa y rejuvenecer el cuerpo en poco tiempo. Pero, ¿realmente es seguro para todos? La verdad es que para la mayoría de los adultos mayores, el HIIT puede ser una bomba de tiempo para el cerebro y el corazón. Déjame contarte el caso de don Daniel Whitaker, de 74 años, un extrabajador del acero decidido a mantenerse activo. Su hija le regaló un DVD con rutinas de HIIT adaptadas para adultos mayores: marchar rápido en el lugar, sentadillas veloces y movimientos de brazos. Al principio se sintió renovado, pero tras unas semanas, durante una de esas sesiones intensas, terminó muy fatigado y mareado. Minutos después de terminar el ejercicio, se desmayó en la cocina. En el hospital, el diagnóstico fue claro: derrame cerebral isquémico. Su presión arterial había subido de forma abrupta durante los intervalos de alta intensidad y un pequeño coágulo, desplazado por esa ola de presión, bloqueó una arteria vital en su cerebro. ¿Por qué ocurre esto? Durante los ejercicios HIIT, el ritmo cardíaco y la presión arterial suben y bajan rápidamente. Para un corazón y unos vasos sanguíneos jóvenes, esto es manejable. Pero en un cuerpo con arterias endurecidas, antecedentes de hipertensión, diabetes o simplemente envejecido, estos cambios súbitos pueden dañar la pared interna de los vasos sanguíneos, provocando microlesiones. El cuerpo reacciona formando coágulos, y si uno de estos llega al cerebro, el resultado puede ser devastador. La publicidad del HIIT para mayores suele prometer resultados milagrosos, pero no advierte del peligro real para quienes no están físicamente preparados. Si después de un ejercicio intenso sientes mareos,
fatiga extrema, opresión en el pecho o dificultad para respirar. No lo ignores. Es un mensaje urgente de tu cuerpo. ¿Qué puedes hacer en su lugar? Elige actividades de bajo impacto y ritmo constante, caminatas suaves, ejercicios de resistencia con bandas, tai chi, natación tranquila o baile pausado. Lo importante es la regularidad y la seguridad, no la intensidad. Don Daniel sobrevivió, pero hoy depende de terapias de lenguaje y movimiento. El costo fue alto, pero su historia sirve de recordatorio. En la tercera edad, el ejercicio debe adaptarse a tu realidad y no a la última moda. Prepárate, porque aún quedan 2 movimientos más que parecen inofensivos, pero pueden cambiar tu vida en un instante si no tomas precauciones. Ejercicio 8. Estiramientos en frío. ¿Eres de los que empieza el día estirándose nada más salir de la cama? ¿O antes de caminar o jugar golf, te detienes a hacer estiramientos largos y profundos? Aunque toda la vida hemos escuchado que estirar es bueno, hacerlo con el cuerpo en frío puede ser una trampa peligrosa para adultos mayores. Permíteme contarte el caso de la señora Eulalia Granger, de 78 años. Es profesora de piano y muy activa en su comunidad. Una mañana, antes de su paseo habitual, decidió seguir una rutina de estiramientos que vio en internet. Tocó los dedos de los pies, estiró las piernas y los brazos, pero sin haber caminado ni unos minutos. Se sintió bien al principio, pero al poco tiempo de iniciar su paseo, comenzó a sentirse mareada y perdió el equilibrio. En el hospital, el diagnóstico fue un pequeño derrame cerebral. Los análisis mostraron deshidratación y signos de estrés vascular, una reacción de los vasos sanguíneos a estirarse cuando aún están fríos y contraídos. ¿Por qué ocurre esto? Cuando el cuerpo está frío, la circulación sanguínea es más lenta y los vasos son más rígidos. Si estiras de golpe, fuerzas a músculos y arterias a expandirse antes de estar listos, y eso puede causar microlesiones o alteraciones en la presión local. En adultos mayores, especialmente si hay antecedentes de hipertensión, diabetes o problemas vasculares, ese pequeño choque puede hacer que la sangre fluya de manera irregular y se formen coágulos. A esto se suma que la mayoría de los mayores, por la mañana, suelen estar algo deshidratados, lo que espesa la sangre y agrava el riesgo. ¿Cuál es la recomendación? Nunca empieces el día o una rutina de ejercicio con estiramientos intensos en frío. Primero, camina despacio por la casa, mueve los brazos suavemente y toma agua. Deja que la circulación despierte. Guarda los estiramientos profundos para después de moverte un poco, cuando tu cuerpo ya está caliente y preparado. La señora Eulalia se recuperó, pero necesita ayuda para caminar y ya no sale sola. Su experiencia es una advertencia para todos. La intención de cuidarte no basta, también importa el orden y la preparación. El próximo riesgo es igual de común, los ejercicios de equilibrio sin soporte, que pueden llevar a una caída, y esa caída convertirse en el desencadenante de un derrame cerebral. Ejercicio 9. Ejercicios de equilibrio sin soporte. A todos nos han dicho que los ejercicios de equilibrio son esenciales para prevenir caídas en la tercera edad. Y es cierto, pero hay un detalle que puede convertir un buen hábito en un peligro: hacer ejercicios de equilibrio sin apoyo ni supervisión. Te presento la historia de Don Walter Harris, veterano de la Marina de 81 años, que decidió mejorar su equilibrio viendo videos en Internet. Un día, animado por un reto en línea, intentó pararse sobre una pierna durante 30 segundos, sin ninguna superficie cerca para apoyarse. Su pie resbaló, cayó de lado y golpeó levemente su cabeza contra la mesa. Al principio solo se sintió un poco aturdido, pero esa noche, al ir a dormir, no pudo mover el brazo derecho ni hablar bien. En urgencias le diagnosticaron un derrame cerebral causado por un coágulo que se formó tras el golpe y viajó al cerebro horas después del accidente. ¿Por qué sucede esto? En adultos mayores, incluso una caída leve puede generar una reacción en el cuerpo. Sube la presión, se liberan hormonas del estrés y los vasos sanguíneos se vuelven más propensos a formar coágulos, especialmente si hay pequeños traumatismos en la cabeza, la cadera o la columna. A veces, el derrame no ocurre en el momento de la caída,
sino durante la noche, cuando el cuerpo intenta reparar el daño y se forman microcoágulos. Si uno de ellos viaja al cerebro, el desenlace puede ser devastador. La lección es clara: los ejercicios de equilibrio son valiosos, pero siempre deben hacerse con precaución y apoyo. Usa una silla resistente, una barra, una mesa, o hazlos bajo supervisión. Nunca practiques sobre superficies resbaladizas ni descalzo. Y si sientes inestabilidad, siéntate y descansa. Don Walter sobrevivió, pero perdió parte de su independencia y requiere terapia para recuperar habilidades básicas. Lo repite a todos: si hubiera usado la silla, seguiría siendo el mismo de antes. Recuerda, lo importante no es solo fortalecer el cuerpo, sino evitar las caídas y sus complicaciones ocultas. En la tercera edad, la seguridad debe ser siempre la prioridad, incluso en los movimientos más sencillos. Y ahora que conoces los 9 ejercicios con riesgos ocultos, es momento de reflexionar y aprender a moverte de forma más sabia para cuidar tu independencia y tu salud cerebral. Si llegaste hasta aquí, te lo digo desde el corazón, te felicito. Te importa tu salud, tu futuro y el bienestar de quienes te rodean. Ese es el primer y más importante paso para vivir más y mejor. Hemos recorrido juntos 9 ejercicios y movimientos que parecen inocentes, pero que pueden cambiar tu vida de la noche a la mañana si no los adaptas a tu realidad actual. La verdad es que envejecer no significa fragilidad, significa cambio. Tus vasos sanguíneos ya no responden igual. Tu cerebro necesita oxígeno constante y tu cuerpo, estabilidad. Lo que antes era rutina ahora puede ser un riesgo oculto. Pero la solución nunca es el miedo, sino el conocimiento y la prevención. ¿Qué hacer entonces? Calienta siempre antes de moverte, camina, mueve los brazos, activa tu circulación antes de estirarte o ejercitarte. No te apresures, levántate despacio, apóyate y dale tiempo a tu cuerpo a adaptarse a cada cambio de posición. Evita movimientos bruscos de cuello y posturas invertidas. Haz estiramientos suaves, y si practicas yoga o ejercicios similares, elige alternativas seguras y adaptadas para tu edad. Hidrátate antes, durante y después del ejercicio. No esperes a tener sed. El agua es vital para que tu sangre fluya correctamente y evites coágulos. Pide ayuda al levantar objetos pesados. La independencia es importante, pero la inteligencia lo es más. Usa herramientas, reparte el peso, y nunca cargues solo más de lo necesario. Haz ejercicios de equilibrio solo con soporte. La prevención de caídas es clave para evitar secuelas graves. Consulta con tu médico cualquier rutina nueva. Si tomas medicamentos, tienes antecedentes de presión alta, diabetes o problemas cardiovasculares, adapta todo a tu situación. Recuerda, no se trata de dejar de moverte, sino de moverte con inteligencia y respeto por tu cuerpo. Cada pequeño cambio que apliques puede darte años de vida saludable y autónoma. Ahora me encantaría saber de ti. ¿Qué consejo te sorprendió más? ¿Cuál vas a poner en práctica primero? Cuéntamelo en los comentarios y, si este video te ayudó, deja un 1. Si quieres más temas así, suscríbete, dale like y comparte para que más personas puedan proteger su cerebro y vivir plenamente. Gracias por tu tiempo y confianza. Cuidar tu cerebro es cuidar tu vida y tu libertad. Nos vemos en el próximo video, con más consejos de salud que pueden cambiar tu destino.